Buenas tardes. En primer lugar, para agradecer la invitación del jefe de la oficina registral de la sede de Trujillo por invitarnos a participar como panelistas en el tema sobre el registro inclusivo. Y esto lo hacen amparados, lo mencionaba la licenciada La Luna, en el artículo 5 del reglamento de la ley 30.065, que es la ley de fortalecimiento y modernización de la SUNAR. Definitivamente en esta norma se establece que se debe promocionar actividades registrales inclusivas y que los órganos desconcentrados y la sede central deben promover, impulsar e implementar actividades registrales en favor de los sectores que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Acá hay que precisar quiénes se encuentran en condición de vulnerabilidad. Se encuentran en condición de vulnerabilidad quienes se encuentran excluidos por razón de género, por razones de edad, de discapacidad o de lengua, o por su condición de migrantes. Estas personas o sectores de la población se encuentran excluidos y en condición de vulnerabilidad. Pero nosotros vamos a priorizar o dar atención al sector o al eje poblacional de las personas con discapacidad, porque trabajamos el CONADIS, que trata de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, y en ese sentido vamos a priorizar la atención o la inclusión a este sector de la población. Y permítanme hacer también un acápite y reconocer que la Oficina Registral de Trujillo, de alguna manera, parte muy bien porque nos invita al que habla en su calidad de persona con discapacidad para que quizás hagamos algunos comentarios en favor de la inclusión de ese sector de la población. Para mencionar, y es bueno hacer algunas precisiones, por ejemplo, definir qué es inclusión, qué es persona con discapacidad y cómo ha evolucionado la situación de las personas con discapacidad a través de la historia. Cuando nos referimos a la inclusión, no solamente la mera adición o suma de algo o alguien, puede realizar acciones aisladas, como por ejemplo, bueno, mencionaban algunas de ellas, por ejemplo, poner una rampa, facilitar la lengua materna a algunas personas, implementar el sistema braille, la lengua de señas, son acciones aisladas que no demuestran realmente acciones realmente inclusivas. Se dice que cuando se habla de inclusión refleja una idea mucho más, aspectos sociales más importantes, más especiales cuando hablamos de inclusión. No solamente son hechos aislados que ya se ha mencionado quizás por falta de conocimiento, quizás respecto al tema de inclusión. Entonces, eso es lo que realmente se refleja en la inclusión, aspectos sociales mucho más especiales en el tema de la inclusión. Ahora, la inclusión reconoce como pilar fundamental el hecho de que las personas tenemos capacidades y habilidades propias distintas a las demás personas y que esas necesidades también requieren de respuestas diversas o diferentes. Y de igual manera la UNESCO, para hacer más presión del tema respecto al tema de inclusión, reconoce que es un enfoque positivo acerca de la diversidad de las personas y las diferencias individuales. Y en ese sentido también se reconoce que la discapacidad no es un problema, que la diversidad no es un problema, sino que la diversidad es una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad. Eso es importante reconocerlo, que no entendamos a la diversidad como un problema, sino como una oportunidad. De igual manera, también hay que precisar que la discapacidad ha evolucionado a través de la historia. Hoy, gracias, se reconoce de que hay un modelo social de la discapacidad y se entiende que la discapacidad es un fenómeno social que manifiesta que la discapacidad se genera cuando una persona que tiene algún tipo de deficiencia trata de interactuar en la sociedad, trata de estudiar, de capacitarse, de trabajar, de acudir en este caso a la SUNAR, a ejercer algún servicio registral, y se encuentra con diversas barreras, barreras sociales, barreras organizacionales, barreras institucionales, comunicacionales y sobre todo barreras de actitud, que todavía subsisten prejuicios que limitan el interactuar de una persona con discapacidad. Si bien es cierto, este es el modelo social actual respecto a la discapacidad, pero todavía subsisten en funcionarios, en la comunidad, subsisten rezagos o características del modelo de la presidencia que se daba en la edad antigua y media, que decían que la persona con discapacidad era innecesaria, improductiva, que no debería existir y por lo tanto el Estado debería prescindir de ellos.
Felizmente ese modelo fue superado y se llegó al modelo médico rehabilitador. ¿Qué dice este modelo médico rehabilitador? Que las personas con discapacidad eran enfermas y que lo único que el Estado debía hacer era rehabilitarlas o normalizarlas. Y en la medida que no podía normalizarlas, tenía que segregarlas. Como reitero, finalmente estos modelos han sido superados, aunque se mantienen rezagos o características que impiden que haya una plena participación de las personas con discapacidad y accedan plenamente a los servicios que brindan las diferentes instituciones públicas y privadas. En ese sentido, pues hay un compromiso del Estado al respecto y creo que por ello se está haciendo este tipo de actividades. De igual manera, también hay que precisar el concepto de persona con discapacidad. Y acá es bueno también mencionar, porque comentaban hacer algo para discapacitados. El término correcto es persona con discapacidad. Se trata de reconocer primero la condición de persona, de aquel que tiene algún tipo de deficiencia física, sensorial, intelectual o mental. Hay que reconocer primero la condición de persona, de ser humano. Y en ese sentido, nuestra convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, en su artículo segundo, prescribe que la persona con discapacidad es aquella que tiene uno o más deficiencias de carácter físico, sensorial, intelectual o mental, que al interactuar con barreras sociales y de actitud, no ejerza o se encuentre impedido de ejercer sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Este es el concepto de discapacidad que reconoce nuestra Convención y nuestra Ley General de Personas con Discapacidad. Y eso hay que subrayarlo y entenderlo de que la discapacidad no está en el ser humano, sino en una sociedad que nos impone barreras, que nos impiden interactuar en igualdad de condiciones que los demás miembros de la sociedad. Entonces, teniendo estas precisiones, también es necesario mencionar que no somos un pequeño grupo de la población, somos una de las mayorías dentro de las grandes minorías que existen. En el censo del 2017 se estableció que las personas con discapacidad representamos el 10.3% de la población. A nivel nacional, 3.200.000 personas con discapacidad y a nivel de la región de la Libertad, más o menos 180.000 personas con discapacidad, de los cuales el 80% son mayores de 18 años que en algún momento van a recurrir a instituciones, en este caso como la SUNAT, por algún servicio registral. Y definitivamente ellos tienen que tener un trato adecuado y una atención preferente para poder ejercer ese derecho que les corresponde como cualquier miembro de la sociedad. Ahora, nosotros como propuesta planteamos de que se trate de elaborar un protocolo de atención a las personas con discapacidad, tal como ya se han implementado en instituciones como la RENIET, en instituciones como el Poder Judicial, que de alguna manera está contribuyendo a mejorar la atención a las personas con discapacidad, como les reitero, que es uno de los sectores de la población que se encuentra más excluido y más postergado. Y en ese protocolo de atención que va a establecer lineamientos de atención a este sector de la población, se van a tener en cuenta aspectos fundamentales que están reconocidos en nuestra convención. Así rápidamente, conceptos fundamentales como por ejemplo la accesibilidad, que permite el acceso de las personas con discapacidad a los entornos, a las edificaciones, a los medios de transporte, las informaciones y a las comunicaciones. Ya anteriormente habían que se habían implementado plataformas digitales, pero deben ser accesibles para personas con discapacidad visual. El tema, por ejemplo, de las páginas, que también será accesible para personas con discapacidad visual. El tema del intérprete de lengua de señas. El implementar el sistema Braille o programas alternativos de comunicación. Los entornos, ya mencionaban, no solamente rampas, sino que todos los pasadizos, los servicios higiénicos deben ser accesibles para personas con discapacidad. Eso en el tema del concepto de accesibilidad, también el concepto de ajustes razonables. Los ajustes razonables tienen que implementarse en todas las instituciones que permitan las adaptaciones y adecuaciones necesarias en un caso determinado que impliquen el ejercicio pleno de una persona con discapacidad. Hacer las adaptaciones y adecuaciones necesarias que permitan el ejercicio pleno de una persona con discapacidad. El concepto también del principio de diseño universal, que todo debe, los entornos, los programas, los servicios deben realizarse de tal manera que pueden ser utilizados por todos. El tema de la no discriminación, que es un concepto protector de los derechos de las personas con discapacidad. Y el tema de la no discriminación, del principio de diseño universal y el reconocimiento de la capacidad jurídica. Las personas con discapacidad hoy en día ya no tenemos, o no somos denominados con incapacidad absoluta o relativa, sino con capacidad jurídica restringida. En el caso de no poder ejercer directamente nuestros derechos, tienen que asignar los ajustes razonables. Y en el caso
permitir nuestro actuar, esos ajustes, hacer una designación de apoyo para poder ejercer nuestros derechos. Luego también reconoce principios fundamentales en nuestra convención, por ejemplo, el respeto a la dignidad, la autonomía y la libertad de tomar las propias decisiones a las personas con discapacidad. El tema de la no discriminación como principio también, el respeto a las diferencias y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad humana, la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades son principios que tenemos que tenerlos en consideración cuando querramos implementar alguna política, programa o en este caso el protocolo que estamos proponiendo. De igual manera, nuestra Ley General de Personas con Discapacidad establece, acogiendo la convención, el tema de la accesibilidad, la no discriminación, el reconocimiento de la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, el tema también, algo que es importante también que debe considerarse dentro de este protocolo, es que la entidad, en este caso la SUNAR, trate de cumplir con la cuota laboral que se exige a las entidades públicas del 5% para que tengan como trabajadores con discapacidad, y de igual manera que en sus concursos públicos reconozcan la bonificación del 15% al puntaje aprobatorio final. Luego también en este protocolo debe tenerse en consideración la ley del trato preferente para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, y no solamente en el tema de las colas, cuando se trata de hacer la espera, sino en todo procedimiento que quiera hacer una persona en esta condición de vulnerabilidad. La ley también, por ejemplo, la ley 29.535, que reconoce a la lengua de señas como una lengua oficial en favor de las personas con discapacidad auditiva, que permita que ellos puedan hacer entender y comprender, no solamente hacer en algunas actividades, porque lo que he escuchado que se plantean como acciones inclusivas, el hacer visitas descentralizadas o ferias comunicacionales. Y la ley nuestra, la ley de lengua de señas, establece que debe implementarse un intérprete entre las oficinas registrales para facilitar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva. El tema también, la ley que reconoce el uso de perros guías para personas con discapacidad visual, eso también en algún momento tiene que reconocerse la asistencia no solamente humana, sino animal para las personas que utilizan este procedimiento de desplazamiento a las personas con discapacidad visual. De igual manera también lo que ya mencionaron, la implementación de acciones para personas de talla baja, la ley de facilitación administrativa a personas en condición de vulnerabilidad. Hay un sinfín de normatividad nacional que debería recogerse en este protocolo de atención a personas con discapacidad que estamos sugiriendo. De igual manera, finalmente, para ir finalizando, mencionar que cuando hablamos de inclusión no es incorporar a alguien dentro de lo que ya está construido, sino inclusión significa de que tengamos que construir un espacio nuevo, un espacio diferente donde todos podamos participar en igualdad de condiciones. Y fundamentalmente acá, para que el proceso o el registro inclusivo, en este caso que plantea la SUNAR, cumpla realmente con lo que estamos indicando, debe generar una transformación en las ideas, en el pensamiento de los funcionarios, de la comunidad en general, para que esos procesos realmente sean inclusivos, porque si seguimos pensando bajo las características de modelos pasados, como el modelo de presidencia, el modelo médico retador, definitivamente nunca vamos a poder incluir realmente a las personas con discapacidad. Y les comento finalmente una anécdota, o bueno, lo que hace 20 años pasaba cuando ejercía como abogado, es que yo, por ejemplo, venía a la zona registral de Trujillo a realizar un trámite de una inscripción de una escritura pública. Yo mencionaba que tenía discapacidad visual. Bueno, en el ingreso, no sé si seguirá o continuará, habían dos señoritas. Yo les decía que tenía discapacidad visual y me facilitaban un formulario y me daban un ticket. Me decían que el formulario les decía que tenía discapacidad y que me pudieran apoyar. Me decían que no porque estaban prohibidos de hacer el llenar los formularios y me referían a un panel que, bueno, incluso me decían, allá se encuentra un panel para que usted pueda llenar el modelo y luego se acerca a la pantalla donde va usted a observar el ticket, el momento y pueda usted ser atendido. Entonces, esas dificultades no permitieron una inclusión real, en este caso de un abogado con discapacidad, porque una que yo tenía que ir al mural, ahí al panel, y pedir que alguien con buena voluntad me pudiera llenar el formulario, luego ir a la pantalla y permitir que alguien pudiera tener la sensibilidad o la amabilidad de poder ir indicándome cuándo me tocaba el número. Entonces son acciones que de alguna manera no postergan o excluyen o no permiten que uno pueda ejercer a plenitud, en este caso el derecho como abogado con discapacidad. Y así debe haber otras acciones, por eso planteamos este protocolo
que de alguna manera va a permitir implementar algunas acciones individualizadas y garantizar no solamente de los usuarios, sino de profesionales que hoy en día hay más profesionales con discapacidad visual, física y auditiva que quieren ejercer su derecho a trabajar. Y de igual manera también hacer mención a algún proyecto que de alguna manera la oficina de la sede central nos convocó para proponer personas con discapacidad visual que atendían llamadas. Bueno, ese proyecto fue dejado de lado y era muy interesante, ojalá se pueda retomar a efecto de brindar oportunidades a abogados con discapacidad que también esperan una oportunidad de trabajo. Muchas gracias por la oportunidad.